Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube, a mi canal de vlogs, Elizabeth Vlogs 504. Para las que son nuevas y aún no me conocen, mi nombre es Elizabeth, doy la bienvenida y hoy quiero que me acompañes a un videito de limpieza donde voy a comenzar dejando lo que es la lavadora porque así siento que no pierdo el tiempo yo en lo personal. Hoy me voy a estar enfocando en la limpieza de lo que es el salón, más que todo dar un repaso, pero sí que voy a profundizar en la limpieza de lo que es la alfombra. La verdad que me gustaría mucho mandar a un sitio específico a limpiar lo que es la alfombra, pero bueno, no, nunca lo he hecho y tampoco creo que ahora mismo lo vaya a hacer. Ya había recogido por aquí, pero bueno, vino el técnico de Telefónica, nos cambió el router, así que nada, ya me había yo, como quien dice, calentado para empezar lo que era la faena, pero nada, me tocó pues esperar que él hiciera su labor, porque igual él anda trabajando. Ya cerré ventanas, como pueden ver, las tuve abiertas creo que por más de una media hora. Es una rutina que siempre suelo hacer cada mañana, como recoger el sofá, ordenar o poner nuevamente bien lo que son los forros del sofá. Estos los compré en Chain por si a alguna de ustedes les interesa y la verdad que me han salido súper bien, muy buena tela. Voy a comenzar despejando lo que es la mesita del centro. Voy a quitar todo lo que tiene por aquí. Voy a pasar lo que es el plumero. Este plumero sí, quizás muchas lo tengan, pero si aún no lo tienes, te lo recomiendo muchísimo porque te recoge el polvo muy bien y de esta manera pues tampoco como que riegas el polvo por el resto de casa, por el resto ahí de las cosas. Voy a limpiar lo que es la mesa y para la limpieza de la mesa voy a utilizar lo que es el limpia cristales de spray que lo compro en Mercadona. Viene súper bien, a mí me encanta cómo me limpia. La verdad que a mí me costaba mucho limpiar esta mesa del centro con, por ejemplo, con el limpiacristales normalito, el que solemos encontrar por otros sitios, me costaba mucho. Y con la verdad que pueden ver por aquí un solo pasón y me lo deja súper limpio, la verdad. Al ser la mesa aquí del centro y a estar como bien pegadita, como pueden ver, a lo que es el sofá, la verdad que lo suelo limpiar pues tanto por la mañana como por la tarde. Esta orillita de aquí de la mesa, quiera si o no, siempre se le cae. Yo no sé cómo me aparece migas de cositas por aquí y ya van a ver ustedes cómo me sale lo que es ese papelito ahí. Mirad, o sea, recoge una de polvo esa orillita. No tienen ustedes una idea. Ahora voy a usar lo que es para limpiar lo que es la madera, que este es el Pronto. Este lo suelo comprar en cualquier supermercado. De hecho, creo que este es de la marca del supermercado Consum. Y me encanta el aroma que te suele dejar. Un aroma, no sé, como a madera. No sé, me gusta mucho el aroma que deja. Así que bueno, lo vamos a utilizar. Voy a sacar esta pieza de aquí. En teoría, esta tendría que ir atornillada a esta base. Pero bueno, en teoría. Para limpiar rinconcitos, mira, este es como bien planito. Este también lo recomiendo muchísimo, chicas, para la limpieza. Mira, el día anterior mi hija hizo palomitas y mira aquí cómo van saliendo las palomitas de abajo de lo que es el sofá. La verdad que esta escobilla, yo le digo escobilla, al ser tan planita y muy flexible, y el palo que es un palo alargador, yo lo estuve comprando, creo que fue en Temu, y viene de maravilla para la limpieza de esos lugares donde no puedes meter lo que es la escoba, te viene súper bien.
voy a pasar lo que es la aspiradora. Mi aspiradora es bien pequeñita, mirad, así que le voy dando así como despacito, despacito para ir haciendo y recogiendo pues aquí el sucio que tiene lo que es. Pero la verdad que la labor de limpieza me la hace, ¿eh? Voy despacito, despacito, pero voy limpiando. Ahora voy a pasar a limpiar lo que es el mueble de la televisión. Este mueble, al ser blanco y al estar muy cerca de lo que es la ventana, la verdad que pueden ver que ahí está la ventana, recoge polvo que ustedes no tienen una idea, ¿eh? O sea, yo voy limpiando día sí, día no, porque pues todos los días no lo puedo hacer porque cada día pues voy haciendo diferentes cosas y así. Pero la verdad es que no puedo dejar de limpiarlo 2 días, por ejemplo, es imposible porque cae polvo, chicas, y bueno, ya pueden ver ustedes el plumero cómo va recogiendo polvo. Voy a pasar el resto pues por aquí, mira, voy quitando. He quitado muchísimos adornos, las que me siguen desde hace tiempo ya se han podido dar cuenta que antes estos espacios los tenía pues como más cargados y poco a poco he ido despejando y dejando pues nada más una cosita, algo simple, sencillo, pero que a la vez se vea elegante. Este plumero me gusta muchísimo también para limpiar lo que son las velas. Mira, yo lo suelo enrollar así y a la vez lo desenrollo, porque si no, entonces te puedes cargar lo que es la parte de ahí de la vela, pero que todo esto te coge polvo todo esto. Es increíble la cantidad de polvo que se puede llegar a concentrar. Y esto que ahora mismo que estamos en invierno, no abrimos la ventana como la solemos abrir, por ejemplo, en verano, que en verano pues pasa mayor tiempo abierto y el polvo es mucho más. Así que nada, mira, voy a encender lo que son estas velitas para que ya me vayan dando ese toque de calidez y tal. Mira este plumero. Estos jarrones, mira cómo te sirve para limpiar estos jarrones. Mira cómo sale el plumero, ¿eh? Es increíble la cantidad de polvo. Es que el polvo se te cuela por todos los sitios. Ahora voy a limpiar, chicas, la alfombra. No sé qué me pasó con el clic, pero bueno, voy a estar utilizando lo que es este limpia tapicerías y alfombra. Aquí ya lo había rociado, pero según yo estaba grabando y no lo había hecho. Así que mira, yo lo hago de esta manera. Lo dejo aquí unos 20 minutitos que haga su labor. Aquí ustedes después lo van a ver como que más pronto lo hago yo, pero lo voy dejando así 20 minutitos. La verdad que en invierno yo lo hago por lo menos, o sea, te estoy hablando de invierno de noviembre a febrero, lo haré unas 2 veces porque cuesta un pelín más que se seque lo que es la alfombra. Una vez que ya han pasado unos 20 minutos o una media hora o así, le paso lo que es el trapeador, o sea, el mocho bien escurridito, prácticamente seco y lo voy pasando como que estuviera trapeando, ¿sabes? Como que estuvieras pasando el mocho por el suelo. Si no has hecho, si no has limpiado tu alfombra de esta manera, te invito a que lo hagas y vas a ver lo reluciente, lo bonita que se ve tu alfombra. Recuerda antes, tienes que aspirarla bien. Aquí no se vio, pero yo hice la alfombra a un lado, incluso para aspirar bajo de la alfombra. Una vez aspirado debajo de la alfombra, vuelves a aspirar nuevamente por la parte de arriba de la alfombra y mirad cómo va quedando, ¿eh? Limpia tapicerías y alfombras. Este spray que lo puedes encontrar tú en cualquier supermercado y ya te digo, queda de lujo. Si eres como yo, por ejemplo, que no puede llevar la alfombra, aquí hay
sitios de lavandería, pero no sé yo si será prudente llevar la alfombra. ¿Saben lo que te quiero decir? Entonces yo lo hago aquí en casa y puedes ver cómo queda la alfombra de limpia. Es que queda súper limpia, la verdad. Mirad qué limpita queda. Así que esta es la manera de cómo yo limpio lo que es la alfombra aquí en casa. Dejarme saber en comentarios si te ha ayudado este tip, este truquito de cómo yo lo suelo hacer, o dejarme también saber cómo lo sueles hacer tú. Ahora voy a pasar a limpiar lo que es la mesa del comedor. La mesa del comedor, esto a mí me trae de dolor de cabeza porque ya ven ustedes que es como el paso para tanto para las habitaciones, para la sala, o sea, que si vienes cargando algo, se queda aquí en la mesa. Que si te tomaste el vaso de agua y no llegaste a la cocina, se quedó aquí en la mesa. O sea, todo aquello se me queda aquí en la mesa, por lo cual esta mesa, y al ser también de cristal, me lleva a mí corriendo. Antes la solía tener con un mantel, pero la verdad que ya días que le quité el mantel, un mantel que es el color similar como al caminito de mesa que tiene. Pero bueno, así voy, poco a poco. Voy que por un tiempo pongo una cosa, luego que me aburre y luego que lo voy quitando. Voy a limpiar lo que son aquí estos libros decorativos, que son unas maquetas, estos libros, para aquellas que me pregunten, estos los puedes encontrar en Amazon, estas maquetas, y también en librerías de segunda mano que encuentras libros. También puedes encontrar libros ahí muy bonitos de decoración y la verdad que quedan muy chulos también para decorar cualquier rinconcito. Este reloj lo compré en Chain hace creo que un añito y mira que me gusta mucho, es pequeñito y bueno, por ahí vamos viendo lo que es la hora al momento. Este es un detallito que me trajo mi señor esposo para el Día de los Enamorados. Mira, todavía tiene vida. Ahí está. Y la verdad que me sorprendió muchísimo con este detalle porque me lo trajo un día antes, ya que el día, justamente, el día de 14 le tocaba trabajar y ya iba a salir tarde noche. Así que yo me esperaba algo, obviamente, pero me lo esperaba el 14, no el día antes. Así que ahí estuvo ese detallito y otras cositas más que bueno, que eso ya me lo reservo para nosotros. Voy a limpiar igual la mesa con este limpiacristales de Mercadona. También suelo limpiarlo con el Fabulosa. Me gusta también limpiar lo que es esta mesa, pero en esta ocasión le vamos a estar dando con el limpiacristales que me gusta muchísimo porque deja un brillo muy bonito. Para limpiarlo le paso con papel toalla, le puedes pasar tú también con lo que es una bayetita, estas bayetitas que son especiales para limpiar lo que es los cristales, pero bueno, yo hoy le estoy pasando lo que es el papel toalla y si puedes ver, mira, obviamente que puedes ver, ¿no? Ay, chicas, mira el brillo con que va quedando la mesa, ¿eh? Es que queda un brillo muy bonito, la verdad es que me gusta muchísimo lo que es este limpia cristales. Los forros de las sillas del comedor no lo voy a cambiar, creo que eso lo vamos a estar haciendo la próxima semana, pero sí voy a cambiar lo que es el caminito de mesa. Este caminito de mesa lo estuve comprando en Petco el año pasado para otoño, creo que por allí lo estuve comprando, sí. Y los que acabo de quitar, el que acabo de quitar ahora mismo que está sucio, que lo voy a poner a lavar, ese lo estuve comprando en IKEA, pero va igual. Es un pelín más cortito que este de Petco me gusta más porque es un poquito más grande y luego mira la decoración que tengo aquí en la mesa, una decoración bastante simple, bastante sencilla, pero que a la vez me le da ese toquecito. Eh, ya saben que antes de pasar a mí la aspiradora, siempre me gusta pasar lo que es la escoba, pues porque recojo, pues qué sé yo, basurita un poquito más grande y de esta manera le voy ayudando también a lo que es mi aspiradora. Así que voy a pasar escoba por aquí, por lo que es el salón
Cae polvo por todos sitios, chicas. Yo no entiendo la verdad. Mira que yo intento pasar también a la aspiradora después de la comida o después de la cena, porque siempre se te cae algo al suelo. O sea, quieras o no quieras, hay una migajita que te cae al suelo. Y luego, si esa, imagínate, se te cae, por ejemplo, qué sé yo, un granito de arroz. Y entonces luego ese granito de arroz, sin querer, te va dejando como pegostizos, pues en el resto de la casa. Otra cosa que quiero limpiar el día de hoy, y lo voy a hacer con el borrador mágico, es los lados de lo que son los enchufes. No sé si, bueno, para encender la luz, que ustedes lo están viendo por aquí. Estos son lugares que a veces se nos olvida limpiar y también tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque a veces cuando venimos a encender la luz tenemos las manos sucias, no sencilla, no de comida ni de nada de eso, pero que la mano está sucia y al ser la pared blanca, pues entonces se va quedando ahí como la rosadura de sucio. Así que esto me gusta limpiarlo. Este es otro, este es el de aquí, el que está en el pasillo. Es otro también que me gusta limpiarlo y este sí que lo voy limpiando por lo menos una vez a la semana. Obviamente que si veo que está sucio, pues entonces lo voy haciendo un pelincito antes, ¿no? Pues no cuesta nada pasar lo que son estos borradores mágicos que lo puedes encontrar en Mercadona. Estos yo me los compré en la tienda de Action. Me los traje la última vez que fui, así que había un paquetito que me costó menos del euro, así que me los traje de por allí, pero que en cualquier supermercado tú encuentras lo que son los borradores mágicos y la verdad que vienen geniales, ¿eh? Geniales, pues para quitar esas cositas en vez de que pases, de que vayas a pintar por una manchita, pues ya está. Y lo que les digo, mira, al momento de encender la luz, esto aquí alrededor ya está limpio, pero ahí donde se enciende la luz, pueden ver que ahí está como sucio, ¿no? Del toqueteo cuando venimos a encender la luz, ahí está como pañosito. Y eso es porque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos sucio en las manos. Así que eso lo voy a estar limpiando y lo voy a limpiar em, con un papelito, una toalla de estas de cocina y le voy a estar poniendo lo que es el bicarbonato, se lo voy a aplicar al papel, no directamente a lo que es el enchufe, porque recordemos que esto tiene electricidad. Así que yo lo sostengo de una puntita para no estar encendiendo y apagando, porque entonces me voy a cargar lo que son los focos, ¿no? Sino que así, con cuidadito, lo voy limpiando y saca sucio, hijas mías. Esto tiene sucio, quieras, si, quieras que o no, todo esto va cogiendo sucio. Y bueno, ahora voy a pasar a colocar lo que, mira la alfombra cómo queda. Pueden ver ustedes esa alfombra que parece nueva. No importa si la alfombra tuya es negra, blanca, beige, la puedes limpiar de la misma forma que yo te acabo de enseñar. Y la alfombra te queda reluciente. Ahora sí les voy a decir que sí me costó un pelín más que se secara porque el día no estaba un día como de mucho sol, sino que estos días últimamente están como un poquito nublados y nada. Y yo ahí estoy viendo a mi amiga Carmen, que me encanta a mí ver canal de vlogs. La verdad es que me gusta muchísimo ver los canales de vlogs. Así que un besito para Carmen, porque sé que Carmen segurito que está viendo este vlog también. Esta bandejita se me había pasado por alto limpiarla. Mira, ahora la voy a limpiar, es que ya les digo, ¿eh? Y mira también que coge polvo. Coge polvo, yo creo que me cogió polvo en el momento de que levanté la alfombra para limpiar por la parte debajo de la alfombra. Pero bueno, que no pasa nada, que ya está, ya esto ya lo había limpiado, solo, no sé, esta, o no sé de dónde me le cayó ese polvo, bueno, de tanto polvo que voy sacando. Y esto, así que voy a terminar de organizar aquí la mesita del centro, ya le voy dando forma, es que solo ver la alfombra, chicas,
ya me relaja un montón porque es que ya se ve totalmente diferente y ya se ve como limpia la casa, porque nosotros no tenemos el cuidado de quitarnos lo que son los zapatos, que lo deberíamos de hacer, pero bueno, no lo hacemos. Termino de organizar bien lo que son los cojines y colocar bien lo que son los forros del sofá. Ya les digo, estos forros están espectaculares. Mira que yo me lo estaba pensando un montón para comprar estos forros. La verdad, al final me decidí y creo que fue una muy buena elección la que hicimos para comprar estos forros. ¿Eh? Las medidas ahora mismo no las tengo claras, pero si te interesa saber un poquito más, pues déjamelo saber por allí en comentarios que yo te voy a decir o te voy a enviar el enlace. Mi sofá es de 2,94 de largo, es demasiado largo porque mi sala es pequeña. Pero bueno, cuando compré el sofá, la verdad es que no nos percatamos de que él fuese tan grande, la verdad. Es cómodo, sí, para estar aquí en familia, los cuatro, viendo pelis, fin de semana, delicioso. Pero bueno, imagínense ustedes, me coge casi la mitad de lo que es el salón. Ahora vamos a pasar a lo que es a trapear, ya es el punto final. Y para pasar el mocho, el agua, yo la utilizo un agua calientita y voy a estar utilizando lo que es este renovador, este fregasuelos, que lo compré en Lidl, que dicho sea de paso, huele de maravilla, huele exquisito, exquisito, exquisito este. Así que si no lo has utilizado, te lo recomiendo. Si pasas por Lidl, mira, y así también pruebas cositas diferentes para la limpieza. Y como digo yo, no estamos matriculadas solamente con un solo producto de limpieza, sino que vamos utilizando pues varias cositas. Y una vez que ya le hemos dado lo que le teníamos que dar a lo que era el mocho, pues voy a empezar a trapear lo que es este rinconcito por aquí detrás de este mueble, porque quieras o no, por todo esto, chicas, se mete polvo, se mete de todo, atrás de las cortinas también, o atrás de lo que es el sofá, todo eso tengo que limpiarlo. Así que mi gente, si estás llegando hasta aquí, porque este tipo de contenido te gusta. Espero que me dejes ese like, que me dejes ese comentario y nada, terminando aquí lo que es el salón y pasamos para la limpieza de lo que es la cocina. Y bueno, ahora nos venimos para la cocina, pero mira este cuadro que tengo yo en la cocina, mi gente. Ay, ¿saben aquellas cosas cuando dices que le huyes a ciertas cosas? Pues yo como que hoy le estaba huyendo a lo que era la cocina, de verdad que sí se lo prometo. Le estaba huyendo, no sé por qué, pero bueno, de todo hay, de todo hay. Voy a limpiar primero lo que es aquí la estufa. Voy a empezar quitando esto y luego después de limpiar aquí, pues ya voy sintiendo como que el resto de la cosa ya la voy terminando. Esas cacerolas que tengo por ahí es porque me quedó comida de mediodía. Hoy hicimos lentejas, bueno, las hizo mi hija, unas lentejitas, así que nos quedaron lentejas
Y nada, creo que si no las utilizo para la cena, las voy a guardar, pero que de un apuro otro día segurito que me van a sacar. Así que habían unas migajitas aquí, creo que de arroz y de alguna lentejita por ahí suelta. Así que las voy a quitar. De hecho, pueden ver que la estufa no está tan sucia porque, vamos, es que a mí no me gusta ver la estufa sucia. A lo que sí le tengo que dar duro y parejo es a los fierros estos, no sé cómo se llaman, los que van arriba. Voy a utilizar lo que es el SIF, me encanta el SIF, chicas. La verdad que bueno, ya se los he dicho en otros videitos. Lo podemos utilizar para tantísimas cosas y el poder de arrastre que tiene para quitar restos de grasa, la verdad que es impresionante. Así que nada, voy a terminar yo aquí de limpiar lo que es mi estufa y luego pues nada, vamos a continuar con este videito de limpieza que ya estamos casi a punto de terminar. Yo estoy emocionadísima y más que emocionada, chicas, agradecida por que ustedes me acompañen estos ratitos, tanto de videitos de limpieza como mis blogs. La verdad que yo sin ustedes, ¿qué haría? No sé qué haría. Así que quedémonos aquí terminando de ver este videito. Y el último spray, chicas, que he utilizado es el Dusty, creo que se llama, para limpiar las cosas de acero. Y mira el brillo que deja, ¿eh? No lo utilizo siempre, voy a decir que no lo utilizo siempre. Y si lo suelo utilizar, lo utilizo más para la cena, ya cuando sé que al día que no voy a seguir utilizando lo que es la cocina hasta el día siguiente. Pero bueno, en esta ocasión lo utilicé ahora para que ustedes puedan ver. Y la verdad que si tienes cosa, la campana, la nevera, te deja un brillo tan bonito, pero tan bonito que la verdad que me encanta. Y bueno, pasar aquí el pañito ya para dejar ya como quien dice por aquí ya todo listo, lo que es la cocina, chicas. Y para terminar voy a pasar lo que es la escoba, voy a sacar bolsas de basura también que tengo el basurero. Intento sacar la basura todos los días, es decir, todas las días, porque por los desperdicios de comida, quieras o no, hay unas cosas que se te descomponen más rápido y por lo cual pues te da a veces esos olores un poco desagradables. Así que evitando ese tipo de cosas, pues voy a sacar la bolsa de basura y voy a pasar lo que es la escoba, porque por este rinconcito también al momento de tirar la basura, quieras o no, siempre me cae algo afuera. No sé si a ustedes les pasará, pero en mi casa sí que pasa. A veces una cáscara, qué sé yo, de la cebolla o de lo que sea, pues se va fuera, la verdad, de las cosas que se va afuera. Así que voy a barrer aquí. Y como pueden ver, mira todo el sucito que va saliendo, ¿eh? O sea, yo creo que
Hay una de las cosas que yo siempre les digo a mis hijas y es una de las cosas por las cuales pues a veces, como quien dice por aquí, yo estoy como de los pelos. Para mí la parte del suelo más sucia de la casa, aparte del baño obviamente, es la cocina. Porque en la cocina, si estás cocinando con aceite y te salpica, cae al suelo. Y por eso es que yo utilizo lo que es la lejía esta perfumada de limón y yo es con lo que le paso al suelo. No la diluyo, la tiro directamente así como estás viendo, así. Esta es la vida real y la vida misma. Así lo hago yo, chicas, así lo hago. Al llevar limón, la lejía no es tan fuerte como que si utilizaras la lejía pura. ¿Me entiendes? O sea, se siente mucho menos lo que es el olor a limón, pero es así de la forma que yo lo hago, porque estás lavando trastos, te cae gotas de agua al suelo, luego tú te paras en ellas y luego hay migajitas de comida y luego está la grasa que te digo yo que salpica. Así que yo siempre suelo utilizar lo que es la lejía perfumada em, de limón. Ahora bien, sí les voy a decir, esta la compré en Mercadona, pero la lejía perfumada, por ejemplo, del supermercado Consum, que mira que yo el Consum hay muchísimas cosas que no me gustan, ¿eh? No sé, será porque le tengo manía a este que yo tengo aquí al lado de casa, será por eso, pero la lejía perfumada de limón del Consum está buenísima. O sea, cuando te digo buenísima, es buenísima. Me encanta. Tú dirás, pero lejía es lejía, Elizabeth. Sí, lejía es lejía, pero a mí la del Consum no sé. Me encanta. Y es que el aroma, ese aroma a cítrico, me gusta mucho más el del Consum, la verdad. Y yo pues así lo hago, chicas. Esta es mi forma de limpiar lo que es el suelo de aquí de casa, de la cocina básicamente. Y así yo me quedo como más tranquila y siento que pues le estoy quitando lo que es esos restos de grasa que puedan estar por allí. Así que 1 millón de gracias por haberme acompañado. Besitos, bendiciones, que si Dios lo permite, mi gente bonita, nos estaremos viendo en un blog el día domingo. Así que besitos, bendiciones. Y no te olvides, suscríbete, activa la campanita que es